Mis hermanos, cuando la gente llega a conocer del Señor Jesús, normalmente esas personas comienzan a asistir regularmente a un lugar de culto, a una congregación, y en esa congregación, pues esas personas comienzan a aceptar y a dar como hecho que todo lo que se enseña allí es correcto, que todo lo que se enseña allí está acorde con la palabra de Dios, con lo que Dios quiere traer para nosotros. Así que el nuevo convertido pues comienza a hacer, comienza a decir, a actuar y a repetir todo lo que allí en ese lugar de culto pues se enseña. Así que si el predicador dice todo el mundo hablar en lenguas, pues todo el mundo comienza a balbucear cosas ahí. Si el predicador dice todo el mundo a saltar, entonces todo el mundo a saltar. Todo el mundo a tirarse al piso, pues todos comienzan a tirarse al piso y a decir a veces un montón de cosas, insensateces que hoy día vemos en muchos lugares donde debería predicarse la palabra de Dios, lo que Dios quiere para su pueblo. Creemos que, o la gente nueva cuando llega a un lugar creen y piensan que todo lo que se enseña allí y lo que se hace allí, pues es lo que deben hacer los cristianos y por ende pues comienzan a hacer, a decir y a actuar de esa manera que han aprendido en aquel lugar. Pero lo correcto y lo que la misma palabra de Dios enseña es que cuando las personas o la gente comienza a madurar espiritualmente, a crecer espiritualmente, deben comenzar también al mismo tiempo a comparar lo que se enseña en dichos lugares, incluyendo obviamente, a comparar lo que se enseña en esos lugares con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y tener siempre presente esa contundente y reveladora admonición del profeta Oseas que encontramos en el capítulo 4, verso 6, donde nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Fíjense lo importante, lo imperativo que es para Dios el conocimiento, el que conozcamos, el que estudiemos, que conozcamos su palabra. Dice aquí, mire, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una tremenda admonición de parte de Dios. Una de las falsas enseñanzas que más fuerza ha cogido en los últimos tiempos es una doctrina llamada confesión positiva. La confesión positiva. No sé si ustedes tal vez han oído hablar de lo que es la confesión positiva. Normalmente pues no se enseña así abiertamente lo que es la confesión positiva. O sea, no, usted tal vez no escuche a un predicador decir vamos a hablar hoy sobre la confesión positiva. No lo escuchamos tal vez de esa manera. Pero sé que sí han oído a personas decir: yo te declaro prosperidad, te declaro dinero, amor, salud. Yo decreto, ¿han escuchado? Yo decreto que algo grande viene sobre tu vida. Yo siempre que escucho esto de que algo grande viene sobre mi vida, yo miro para todos lados, no veis a que un elefante me caiga encima. Cuando uno piensa que algo grande va a venir, uno se imagina que, no sé, un elefante, un rinoceronte. Porque yo me pregunto, ¿acaso necesitamos algo más grande que Dios en nuestra vida? ¿Acaso no es suficiente con que Dios dice mora dentro de nosotros? ¿Habrá algo más grande que eso? ¿Que Dios dentro de cada uno de nosotros? ¿Qué cosas más grandes pueden venir que la presencia misma de Dios morando dentro de nosotros? Otro término de la confesión positiva: yo confieso X o Y cosas sobre tu vida. Yo confieso
¿Qué tal yo confieso sobre tu vida? Como si yo tuviese el conocimiento del futuro de las personas. Todas estas cosas, estas expresiones, mis hermanos, no son más que confesión positiva. Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso de confesión positiva? ¿Qué significa la confesión positiva? La confesión positiva, mis hermanos, no es otra cosa que la práctica de decir en voz alta aquellas cosas que nosotros deseamos o que queremos que pasen en nuestra vida, con la esperanza de que Dios las haga realidad. Eso es lo que espera la gente y lo que creen muchos. Hay varias equivocaciones con esta clase de filosofía. Lo más peligroso es pensar que las palabras en sí tienen una especie de poder mágico espiritual que podemos utilizar ¿para qué? Para conseguir lo que nosotros queremos, deseos humanos solamente. Esta doctrina es popular entre los seguidores de la doctrina de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, que ya hemos hablado sobre eso. Ellos son los que enseñan y practican esta clase de doctrinas. Ellos enseñan que las palabras que nosotros decimos tienen un poder especial, un poder mágico, que si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, entonces vamos a obtener lo que nosotros decimos. Así que si usted dice en voz alta, repite que va a ser rico, pues entonces va a ser rico. Escuché una historia de, bueno, estas historias hay muchas, de personas alguien que estaba enfermo y se desmayó de un momento a otro, y todo el mundo pues a levantarlo, a auxiliarlo, y lo despertaron. Cuando despertó le preguntaron: hermano, ¿está enfermo? Reprendo esas palabras del diablo en el nombre de Jesús, yo no estoy enfermo. Y al momentico, ¡pum!, otra vez para el piso. Y terminó en urgencias. O sea, nosotros creemos que, o él pensaba que con decir que no estaba enfermo, ya no estaba enfermo. Esto es, mis hermanos, confesión positiva. Pronunciar en voz alta aquellas cosas que nosotros queremos que sucedan en nuestra vida. Bueno, los predicadores de esta o expositores de esta doctrina lo dicen de una manera muy espiritual. Suena súper espiritual. Ellos dicen: la confesión positiva es usar la fe para mover el corazón y la mano de Dios. Ahora, suena súper espiritual, ¿verdad? Usar nuestra fe para mover la mano y el corazón de Dios. Uno de los máximos exponentes de esta doctrina de la confesión positiva es un hombre llamado Kenneth Copeland. Este predicador en sus enseñanzas dice algo respecto a su fe. Estas palabras son palabras textuales que vamos a pronunciar. A veces son tomadas de predicaciones de ellos o de escritos. Él dice que la fe es una fuerza poderosa, que así como la fuerza de la gravedad hace válida la ley de la gravedad, así también la fe hace válida la fuerza de las leyes espirituales. Es decir, dice que hay unas leyes también espirituales. Este mismo predicador dice algo también, me atrevo a afirmarlo bajo la autoridad de la palabra de Dios, que es herético, completamente una herejía. Mire, dice: Dios no puede hacer nada por usted separado de la fuerza de la fe. ¿Cómo le parece? Dios no puede hacer nada por usted separado de la fuerza de la fe. Y escuche lo que sigue diciendo este señor: sin ella, o sea, sin la fe, Dios no tiene poder alguno sobre usted. Qué pena, pero esto es una total herejía. Dios no tiene ningún poder sobre las personas a no ser por la fe que tenga esa persona. Así que el pobrecito de Dios necesita de nuestra fe
para que Él pueda hacer algo, para que pueda moverse, para que pueda actuar, para que pueda trabajar en el universo que Él mismo creó y que Él gobierna y que es soberano. ¡Qué terrible! Yo me pregunto entonces, ¿cuál será la interpretación que le dan al milagro allá en la sanación en el estanque de Betesda? Ese pobre infeliz no tenía ni una pizca de fe, no sabía ni siquiera quién le estaba hablando. De hecho, ni siquiera supo responder la pregunta que le hizo Jesús. Lo único que hacía era quejarse, ¿verdad? Ay, no puedo entrar al estanque porque siempre me ganan. No, pues qué fe tan grande que tenía este hombre, mas sin embargo recibió la sanidad, ¿verdad? No necesitó de la fe para actuar. La pregunta es, ¿de dónde sacan tantas tonterías? Semejante barrabasada, que Dios necesita de la fe que Él mismo nos dio para poder actuar, para poder moverse. Por favor, como quien dice, Dios no puede hacer absolutamente nada si nosotros no le damos permiso con nuestra fe. Es lo que está diciendo. Hace algo más de 20 años, cuando mi esposa y yo tuvimos el privilegio, el regalo de la salvación, que el Señor nos llamó un día a ser sus hijos, allí en aquel lugar donde el Señor usó para ese milagro, nosotros comenzamos inmediatamente el estudio dentro de la congregación. Y recuerdo muy bien el primer trabajo que nos colocaron, el primer trabajito recién desempacados, era leernos un libro que se titula La Cuarta Dimensión. Ustedes pueden buscarlo, mirarlo en internet y pueden verificar si lo que voy a decir es mentira. Se llama La Cuarta Dimensión. Este libro, fue escrito por un pastor coreano que lidera la iglesia más grande del mundo, la iglesia cristiana más grande del mundo, casi tiene 100,000 miembros. Este hombre escribió este libro, La Cuarta Dimensión. Este libro básicamente no habla otra cosa que la confesión positiva. Se podría decir que este hombre casi fue uno de los fundadores de esta doctrina de la confesión positiva. No se lo recomiendo a menos que sea usted un creyente maduro en el Señor. En uno de esos apartes de este libro saqué textualmente algunos apartes pequeños de lo que dice ese libro. En aquel entonces, pues obviamente nosotros no teníamos ni idea lo que significaba eso. Pero en uno de esos apartes dice lo siguiente: Jesús está limitado a lo que usted habla. Si usted no confiesa claramente la palabra de fe, la presencia y el poder de Dios nunca podrán actuar sobre su vida. Pone cuidado, esto no lo escribió el pastorcito allá de las 3 ovejitas, que a veces quieren subestimar porque tiene 3 ovejitas. Lo escribió un hombre que lidera más de 100,000 miembros que siguen a Cristo. Jesús no tiene ningún poder. Si usted no habla claramente, si no confiesa las palabras, lo que quiere, entonces Jesús no tiene ningún poder. ¿Cómo les parece? Dice, Jesús está limitado por lo que nosotros decimos o hablamos. Ahora, si nosotros lanzamos esta expresión, este concepto, a la luz del descubrimiento científico más avanzado de toda la historia, llamado sentido común, vamos a darnos cuenta que hay muchas inconsistencias. Por ejemplo, ¿qué pasa entonces con los mudos? Me han preguntado, los mudos no hablan, no pueden confesar las palabras. Entonces, esos mudos, ¿qué hacemos? ¿Que los coma el tigre? Porque no pueden hablar. No pueden confesar las palabras. Entonces Jesús no tiene ningún poder sobre ellos porque no pueden hablar. En otra parte de ese libro, Cuarta Dimensión, encontramos otra joyita. Vea, dice: usted puede crear la presencia de Dios
solo con su boca. Así que si usted habla de salvación, ¿saben qué pasa? Aparece el Cristo Salvador. Así que si usted confiesa sanidad, aparece el Cristo, ¿qué? Sanador. Si usted habla de riquezas, aparece el Cristo que lo va a hacer rico. Si usted habla de prosperidad, de todo lo que usted hable, aparece el Cristo que usted quiere que aparezca. Es decir, fíjese, no puede crear la presencia de Dios solo con su boca. Así que si usted quiere que algo suceda en su vida, solo tiene que pronunciarlo, tiene que confesarlo con su boca. Miren qué más dice este libro. El Señor está limitado por sus labios y por sus palabras, y Él depende absolutamente de usted. ¿Cómo les parece? ¿Qué Dios es ese tan pequeñito? Depende de nosotros. Depende del poder de su boca. Lo que usted diga, eso es el poder de Dios. ¿Se habrá visto, mis hermanos, semejante despropósito más grande que estas tonterías? Repito, escrito por un hombre que lidera más de 100,000 miembros en su iglesia. ¿Saben de dónde viene esta doctrina? Viene del budismo. Y este mismo señor afirma, sin ningún temor, que a los budistas les funciona eso, a ellos les funciona. Y entonces los cristianos también deberemos hacerlo, porque también nos puede funcionar. ¿Cómo les parece de cuando acá el Buda le enseña ahora a Dios cómo es que debe moverse su pueblo? ¿Han escuchado ustedes expresiones como: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Por eso solamente hablaré palabras de vida y no de muerte. Solo hablaré palabras de salud y no de enfermedad. Solo hablaré palabras de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca está el poder de la vida. Así que estos predicadores, mis hermanos, creen, piensan y enseñan que todo el poder del mundo está en nuestra boca. Para hacer todo lo que se nos antoje, solamente confiéselo, decrételo, créalo y recíbalo. Así de sencillo. Mis hermanos, permítanme decirles que nada más alejado de la verdad y descontextualizado esos poquitos textos bíblicos que usan para defender esta doctrina. ¿De dónde sacan eso? Vamos a ver un ejemplo. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, verso 2 dice: te has enlazado, así como ellos decretan, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Oh, el poder de la palabra, ¿cierto? El poder de nuestra boca. Mis hermanos, ahora, al leer este texto así, no más, pues uno puede decir: no, ahí dice, ¿verdad? Estos hombres tienen razón, nuestras palabras tienen poder, ahí está hablando. Pero mis hermanos, resulta que no podemos leer así nomás. No podemos leer así nomás. Resulta que hay una regla hermenéutica que se llama el contexto. Y eso significa que para nosotros interpretar un texto tenemos que mirar su contexto, es decir, los textos posteriores o anteriores. ¿Para qué? Para mirar de qué está hablando. Recuerdo que cuando nosotros iniciamos nuestra clase de hermenéutica, recuerdan que yo les leí una carta que mandaron por allá de un país lejano. Leemos por partes, ¿cierto? Por partecitas. Entonces uno interpreta obviamente algo diferente. Pero cuando leemos el contexto vamos a darnos cuenta que aquí está hablando de otra cosa. Esa es la regla de la hermenéutica, que tiene que ver con su contexto. Y a este texto bíblico pues tenemos que aplicarle esa regla del contexto, esa regla hermenéutica. Ahora, al aplicar esta regla hermenéutica a este texto, vamos a encontrar la verdad. Vamos a mirar el verso 1. ¿De qué está hablando este texto? Dice el verso 1: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño,
¿Qué pasa? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? De los fiadores, ¿verdad? De una persona que se compromete a fiar a alguien, de una persona que se compromete a responder por la deuda de otro. Si usted se compromete a responder por la deuda de otro, ¿qué pasa? Pues has enlazado tu palabra y queda ahí comprometido, ¿verdad? Aquí, mis hermanos, no está hablando de ningún poder de nuestra boca, no hay ningún poder en nuestra boca. Está hablando de otra cosa totalmente diferente. Y así como son los otros textos que usan para defender esa falsa doctrina de la confesión positiva. No está hablando nada del poder de la boca, nada que ver aquí con confesión positiva. Es otra cosa totalmente diferente. Pero lo que nos quieren meter en la cabeza, nos quieren hacer creer estos maestros, es que nosotros somos los dueños y señores del universo y que podemos controlarlo todo con nuestra boca, con nuestras palabras. Que podemos incluso, dicen, controlar a Dios. Con nuestra fe controlamos a Dios y todas las cosas, que somos el capitán de nuestra nave, de nuestro destino. Pero mis hermanos, si eso fuera verdad, si nosotros tuviésemos ese poder en nuestra boca para traer a nosotros todo lo que queremos, entonces la pregunta más obvia es: ¿para qué necesitamos a Dios? Pregunto, ¿para qué Dios? ¿Para qué? Si nosotros podemos hacerlo todo con el poder de nuestra boca, ¿para qué necesitamos a Dios? Mis hermanos, permítame decirles lo siguiente: la Biblia enseña totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Salmo capítulo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere, oído, todo lo que Jehová quiere, no lo que nosotros le ordenamos que haga, todo lo que Jehová quiere, ¿qué? Lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Isaías capítulo 46, verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y de la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es Dios, Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad y a su soberanía. No lo que nosotros digamos, no lo que nosotros le ordenemos, lo que nosotros decretemos o declaremos o confesemos. Dios hace lo que Él quiere, de acuerdo a su voluntad, porque Él es Dios, no nosotros. Esto no es más que soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Usted, mi amigo, puede confesar con su boca, perdóneme la expresión, lo que le venga en gana. Puede decir lo que quiera, pero si Dios no quiere, nada pasará. Nada pasará. Súbase a la torre Colpatria, al último piso, y confiese: yo puedo volar, yo puedo volar, yo puedo volar, y láncese al vacío. Le aseguro, mi amigo, con toda la autoridad, que lo único que va a volar son sus pedazos por el piso. Porque nuestra boca no tiene ningún poder, nuestra palabra no tiene ningún poder creativo. ¿De dónde sacan eso? Otros dicen: es que nuestra fe va a mover el corazón y la mano de Dios. Mi amigo, el corazón y la mano de Dios no la mueve nadie, excepto su voluntad y su soberanía. Nadie más. De cuando acá Job capítulo 23 verso 13 dice: pero si Él determina una cosa, ¿de quién habla aquí? De Dios, ¿no? No habla de ningún decretador. Si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? Dios determina algo y se hace, y punto. Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá?
y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Mis hermanos, esta doctrina no se obtiene de verdades bíblicas, sino de un concepto de la nueva era que tiene que ver, o se llama la ley de la atracción. ¿Qué significa, qué enseña esta ley de la atracción? Que los polos iguales, dice, se atraen. Así que si alguien declara o tiene pensamientos positivos, pues eso va a traer una acción positiva, porque los polos se atraen, ¿verdad? La ley de la atracción que muchas veces escuchamos por ahí. Todo esto está impregnado, mis hermanos, solamente no de la presencia de un Dios omnipresente, omnipoderoso y creador, sino de un Dios en forma hinduista y panteísta. No, repito, no de la palabra de Dios. La Biblia enseña lo contrario. El resultado claro de esta doctrina, de esta enseñanza, es la idea de que nuestras palabras tienen un poder especial, un poder mágico, que es capaz de obligar a Dios a hacer tal vez lo que Él no quiere, pero que nosotros queremos. Ese es el poder, según ellos, de nuestra palabra, una creencia totalmente herética. Adicionalmente, los resultados que se atribuyen a esta confesión positiva son empoderados o investidos solamente ¿por qué? Por la fe de la persona. Dios ahí no tiene ningún papel que hacer, solo la fe de la persona es lo que hace todo. Esto conduce obviamente a la antigua creencia o a la falsa también creencia de que la enfermedad, de que la pobreza son el resultado de ¿qué? De pecado. Entonces usted ve a alguien que está pasando necesidad, es que es un pecador. Alguien se enferma, ¿quién sabe qué está haciendo? Porque mire cómo está. O a la falta de fe, es que no tiene fe. Cuando ven que ya la persona no está viviendo en pecado, entonces, es que tal vez no tiene fe. Por eso no recibe lo que debe recibir, porque no tiene fe, porque vive en pecado. Juan capítulo 9, verso 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Oído, ciego de nacimiento. O sea, la pregunta que se hicieron ellos, los apóstoles hicieron la misma pregunta: Señor, entonces, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Cómo iba a pecar si ni siquiera había nacido? Ciego de nacimiento, no podía haber pecado antes, ¿verdad? Le preguntaron sus discípulos, mire, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Qué pregunta tan insensata, ¿verdad? ¿Cómo iba a poder pecar, repito, antes de haber nacido? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, este texto solamente desvirtúa todas esas tonterías. Además, el libro de Job refuta esta doctrina también. Ahora, el segundo problema es que el evangelio y la prosperidad malinterpreta las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque confesión es estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Pero la confesión positiva está exigiendo es ¿qué? Deseos humanos. No es lo que Dios quiere. Son deseos humanos los que están pidiendo, confesando. Así que malinterpreta las promesas de Dios. Ellos enseñan o dicen que la confesión positiva no es otra cosa que reafirmar las promesas de Dios dadas en la Biblia. Pero eso no es verdad, porque ellos no están diferenciando entre las promesas universales dadas en la Biblia que Dios hizo a todos sus seguidores y las promesas personales, individuales que Dios hace en un determinado momento a una persona. ¿Para qué? Para un propósito en particular. Son dos cosas diferentes. No podemos generalizar las promesas.
ni tampoco igualarlas a los principios, porque los principios son una cosa diferente, ¿verdad? Los principios son una cosa diferente. Quiero mostrarles también un ejemplo de esto. En el libro de Proverbios, por favor, hay como un paréntesis. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios. Dice: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, ¿qué dice? Lo que les gusta a muchos, o nos gusta, riquezas y honra, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios. Entonces dicen: ve, ahí está escrito, ¿cierto? ¿Está escrito? Sí, está escrito. Ahí está en la palabra de Dios. Pero preguntémonos, ¿qué son los proverbios? ¿Qué son los proverbios? ¿Son promesas infalibles? No, son principios. Es más, vamos a dejar que el mismo autor de Proverbios nos diga o nos cuente, nos explique o nos ilustre qué son los proverbios. Si vamos al Proverbio 1, ahí al inicio, 1:1, lo que escribió el escritor de Proverbios nos va a decir lo siguiente, miren. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Dice ahí: para entender sabiduría y doctrina, ¿verdad? Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad, como sabiduría, ¿verdad? A los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Se dan cuenta? ¿Qué son los proverbios? No son promesas infalibles. Es decir, a veces funcionan, pero a veces no funcionan como están ahí. Así que no podemos reclamar una promesa infalible a un principio, porque no es esa, no es una promesa infalible. Recuerden, es un principio. Muchas veces estamos decretando cosas que sabemos nosotros si Dios quiere para nosotros o para alguien, menos declararle a otra persona. Si la Biblia dice que nuestros pensamientos están por otro camino diferente a los de Dios, Él está muchísimo más arriba de nosotros. Ahora que el profeta dice: como son altos los cielos que la tierra, en Isaías 55:9. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más, dice Dios, más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, una vida libre de preocupaciones y perfecta es totalmente la antítesis o lo contrario a lo que el Señor Jesús dijo que la vida cristiana sería, y que fue la vida de sus seguidores en ese entonces, totalmente contraria a una vida perfecta y sin ningún problema. De hecho, la Biblia dice lo contrario: el que quiera vivir piadosamente, ¿qué? ¿Va a recibir dinero, salud y prosperidad? No, va a recibir, ¿sabe qué? Persecución, problemas, crisis, tribulación. Es todo lo contrario. Jesús no prometió prosperidad, Él prometió dificultades. Él no prometió que todos nuestros anhelos serían cumplidos. Él prometió que todas nuestras necesidades serían cumplidas. Él no prometió, mis hermanos, que las familias iban a vivir felices y en paz por siempre, no. Él prometió, mis hermanos, que en las familias habría divisiones, problemas, porque unos iban a decidir seguir a Cristo y otros no. Iba a haber dificultades, iba a haber problemas. Él no prometió, mis hermanos, una salud perfecta y una vida eterna en este mundo. Está muy claro en la Biblia, ¿verdad?, que nos tenemos que morir. No está en letra pequeñita, ahí dice: nos tenemos que morir cualquier momento cuando Dios lo decida. Él solamente prometió llevar a cabo su plan para nosotros y darnos su gracia y su misericordia y su ayuda en momentos de dificultades, no lo contrario. Otro problema de la confesión positiva es que, a pesar de que se entiende que las confesiones se refieren a cosas en el futuro, a cosas que van a venir sobre nuestra vida, muchas de esas afirmaciones, por no decir todas, son mentiras,
porque casi nunca se cumplen lo que le confiesan o lo que le decretan a una persona. El proclamar, yo siempre seré sano, yo siempre seré próspero, mis hermanos, es algo engañoso. Es algo engañoso, es mentira, porque muy probablemente está incluso en contra de la voluntad de Dios, porque ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Una cosa es que yo ore por alguien, ¿verdad? Que le dé los mejores deseos, rogarle a Dios, pedirle, pero que yo pueda declarar, que yo pueda decretar algo sobre alguien, pues, yo no conozco el futuro de las personas, solo Dios lo conoce. Así que hacer eso es, repito, muchas veces estar en contra de la voluntad de Dios, que por el contrario somos llamados a obedecer la voluntad de Dios. Miren, y las confesiones sobre otras personas sí que es algo particularmente preocupante, mis hermanos, muy preocupante, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Dios le ha dado a cada individuo la libertad para servirle o para rechazarle. Dios dio esa libertad, de tal manera que afirmar lo contrario es una total necedad. Ahora, no voy a decir entonces que debemos decretar o confesar negativamente, no. Pero lo que voy a decir también es que una confesión negativa no niega las bendiciones de Dios. Ejemplo, el sanado en Betesda. Jesús lo sanó sin fe. Es más, en los salmos están llenos de clamores a Dios para obtener liberación, para obtener ayuda de las tribulaciones y los problemas que la gente pasa en esta vida. Salmo 55:22 dice, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. O sea que este hombre justo va a pasar alguna vez por dificultades, por problemas, por tribulaciones, pero Dios está ahí, sí nos va a ayudar, pero por su misericordia, por su gracia, repito, no porque yo tenga que declararlo, confesarlo, decretarlo. Incluso Jesús mismo fue ante el Padre Celestial con claridad sobre su situación, solicitándole ayuda, auxilio, y el Señor, Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios Padre? Tienes que ir a la cruz. Tienes que pasar por la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, pidiéndole a su Padre, suplicándole que si era posible pasara esa copa. Pero le dijo, hijo, no hay otra, tienes que ir. Tienes que ir. Era la voluntad del Padre. El Dios de la Biblia, mis hermanos, no es un Santa Claus cósmico. Él es un Padre celestial, un Padre amoroso que quiere estar involucrado en la vida de sus hijos en toda circunstancia, en cualquier circunstancia. En pobreza o en riqueza, en enfermedad o en salud, Dios quiere estar ahí involucrado ayudándonos. Solo cuando nos humillamos a nosotros y le pedimos ayuda es que Él viene y nos libera de las circunstancias o nos dará la fortaleza si es necesario para atravesarla. Porque si tenemos que pasar por el desierto, hay que pasar. Recuerden, una cosa es pasar solo, otra cosa es pasar con Dios, ¿verdad? Si Él quiere que pasemos, pues nos va a ayudar a pasarlo, pero tenemos que pasarlo. Ahora, ¿tendrá algún valor la confesión positiva? Bueno, en cierto modo, aquellos que confían que pueden resolver sus problemas, pues generalmente están como más relajados, ¿verdad? Pueden como ver mejor el panorama, vislumbrar mejor las cosas para ser más creativos. Además, se ha demostrado que un estado de ánimo optimista, pues ayuda en la salud, ¿verdad? Pero mis hermanos, los peligros de la confesión positiva superan ampliamente los beneficios. Aquí tenemos una ventaja que psicológica, fisiológica, pero no espiritual. No espiritual. Las palabras, mis hermanos, recuerden, las palabras no son magia. Las palabras que nosotros pronunciamos no tienen ningún poder creativo. No pueden hacer que Dios haga lo que Él no quiere hacer. No es verdad, eso no es verdad.
Nuestra función como hijos de Dios con nuestro Padre Celestial no es exigirle, ni reclamarle, ni menos contarle, porque ahora le cuentan a Dios, ¿no? 1, 2 y 3. Pobrecito Dios, si se pasa de 3, Dios va a tener problemas con el decretador. Tiene que ser a las 3. Sino que, ¿cuál es nuestra función? Pedirle ayuda, confiar y saber que nuestras bendiciones, mis hermanos, tus bendiciones, mis bendiciones no dependen del poder de nuestra fe, sino dependen de su gracia, de su misericordia, de su plan y de su poder. No depende de nosotros. Mi querido amigo, téngalo siempre presente. No somos nosotros los que le ordenamos a Dios hacer las cosas. No somos nosotros. Él es Dios, recuerden, Él es Dios. Él es el creador. Nosotros somos criaturas. Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Así que pongamos los piececitos en la tierra y entendamos que Él es Dios, que Él es soberano. Muchos tendrán que bajarse de esa nube. Dios es el soberano y Dios es el quien gobierna el universo y quien gobierna nuestras vidas. ¿Cómo? De acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su soberanía. No de acuerdo a lo que nosotros queramos, ni decretemos, ni declaremos, ni confesemos, de acuerdo a su bendita y soberana voluntad. Porque, repito, Dios es y continúa siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el soberano del universo. Amén, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Quiero que me acompañen para finalizar en una corta oración. Bendito Dios, gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que es esa luz, esa lumbrera a nuestro camino, a nuestro caminar. Tu palabra, Señor, nos muestra, nos indica, nos alumbra, Señor, el camino por el cual tu pueblo, tus hijos deben andar. Bendito Dios, gracias, porque en tu palabra, Señor, hay sabiduría, porque en tu palabra hay conocimiento y porque en tu palabra hay vida. Tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, ese bálsamo, Señor, para cada uno de nosotros. Allí, Padre Santo, está plasmado tu deseo, Señor, y tus bendiciones para tus hijos. En tu palabra, Señor, en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la revelación, Señor, que tú traes para tu pueblo, para tus hijos. Y gracias, amado Padre, porque hoy hemos aprendido que no somos nosotros los capitanes de nuestro destino, que no somos los amos y señores de nuestra vida, sino que tú eres el Señor, que tú eres el soberano, tú eres el Rey sobre nuestras vidas. Ayúdenos, bendito Dios, cada día, Padre Santo, a aprender y practicar, Señor, este principio. Y a humillarnos, Señor, delante de ti, a acudir a ti, Padre Santo, a rogar a ti, Señor, por nuestras necesidades y también por las necesidades de otros, Señor, pero siempre, bendito Dios, sabiendo que tú eres el Rey, que tú eres el soberano, Señor. Y que la única palabra que tiene poder es tu palabra, Señor. Bendito Dios, gracias también, Padre Santo, por el enorme privilegio de permitirnos poder congregarnos nuevamente, Señor, de poder estar unidos en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, para recibir tu palabra, tu consejo y tu gracia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor, y oramos, bendito Dios, para que aquellos lugares, aquellos sitios también donde se predica tu palabra, Señor, puedan ser reabiertos. Aquellas
siervos tuyos, bendito Dios, que tal vez han perdido algunos lugares. Padre Santo, permíteles, Señor, darles la provisión para que puedan nuevamente volver a congregarse, a reunirse, Señor, porque en muchos de esos lugares, Padre Santo, tú los usas para traer salvación, Señor. Así sea a una almita, Señor. Bendito Dios, ayúdales. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén.